Bueno, continuamos. Y digamos, rápidamente, esto que ocurrió ayer en el canal La Nación Más se transforma, hay varias citas en esta mañana en distintos medios, en algo viral. Así decimos ahora cuando algo adquiere, sale de su marco y se transforma en una gran expectativa. ¿Cómo viene a cuento? Bueno, más temprano en el mismo canal, en el espacio que conduce el colega Rossi, habían entrevistado a un economista, Germán Fermo. Fermo había sostenido, así con esa soltura de espíritu que suele caracterizar a estos opinólogos, que el no contundente triunfo de la oposición había significado una baja de los bonos argentinos. Y además esto, no sé cómo transcurrió, yo no lo vi, evidentemente no guardaba proporción con los hechos que efectivamente están ocurriendo. En un momento de las expresiones, Pichetto dice: los cientistas políticos están introduciendo factores de confusión. Están diciendo que el equilibrio en el Senado no garantiza poder para la oposición y por lo tanto no garantizaría poder para los argentinos. Esto está en la columna de Enrique Zuleta del día de ayer, publicada en Clarín, que la mayor parte de ustedes no han leído, probablemente no van a leer nunca, porque son ese estilo de columnas farragosas, llenas de datos, en donde nadie llega hasta el final. Algunos tenemos que hacer el esfuerzo porque vos decís, bueno, a ver, ¿cómo es el tema? ¿A dónde apunta este tipo? ¿Por qué un medio tan importante como este le da tremenda significación, lo instala de esta manera, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Esto pasó ayer con varios comentarios de oyentes. Se espera el todo, el absoluto todo. La idea era que ayer ingresábamos después de derribar el puente levadizo, destruidos los muros y las almenas, y a nuestros pies, vencidos y en derrota, pidiendo perdón, estaban esos adversarios, comillas por favor, enemigos de la República, de la democracia, de las libertades, con aspiraciones de transformar la Argentina en un soviet o en la versión deformada del soviet contemporáneo que es Venezuela, por ejemplo. La pregunta que veo y mucho se repite de gente que dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Miren, hay en lo que llaman el núcleo duro, un núcleo ideológico de clase media burgués que está asentado en el Estado, metido dentro del Estado y solo pretende mantener el statu quo en función de un edulcorado discurso de patria, etcétera, etcétera, etcétera. Esto existe, esto convive con nosotros y cada uno lo tiene cerca, en la familia, en un conocido, en un amigo. Como señalé en el día de ayer, hay un proceso de construcción que es nuevo. Hoy hay una columna muy interesante firmada por un homónimo del fiscal de cámaras de Mar del Plata. Hay otro, Daniel Adler, a lo mejor este no es del mundo bizarro, digamos, que dice: en vez de empleo, emprendedores. Y es un planteo más que interesante, ¿no? En esta coyuntura, salir de la idea del modelo fordista o del modelo estatal, de las grandes concentraciones, de los grandes núcleos de obreros, para una sociedad en la que la creatividad, la capacidad de resolver tu propia dinámica, etcétera, etcétera. Pero eso también tiene una lectura. Cualquiera que recorra la Plaza San Martín aquí en nuestra ciudad, verá que hay, por ejemplo, 1 o 2 días por semana, una gran cantidad de puestos, de personas que, no sé, algunos hacen mermeladas, otros hacen canastas, gente que evidentemente es emprendedora, ha buscado un esquema. Cuando mirás en detalle abajo, ves que dice Fondo Movilizador de Fondos Cooperativos o MTA, son grupos que también ideológicamente están en esta misma idea que tiene o expresa que tiene el gobierno, este mismo gobierno que les habla por izquierda, pero hace negocios en dólares de ganancia del 10% con la patria financiera, bien por recontra derecha, para tomarlo en los términos que aplica la política. Pero para no dar más vueltas con esto, de lo que planteaba Pichetto ayer con gran contundencia, rescatamos este párrafo. Digo que acá hay una interpretación nacional que se construye desde los grandes medios de que el gobierno no perdió, que empató, que la Cámara está empatada. Pero vos decís no solamente los medios kirchneristas. Acá hubo dos construcciones, que además en el manual de la política son tan elementales. Dos construcciones. Una, no perdimos.
La Cámara está empatada. Sí, negación. No perdimos. Negación. Borges decía que lo más abominable es el espejo. Se miran en el espejo y no quieren asumir la realidad. La realidad es deformante. Se autoperciben ganadores. El otro tema es la propuesta de convocatoria. Es otro elemento que se coloca a poco del resultado electoral para cambiar la agenda. Lo de mañana. Y lo de mañana también va en ese rumbo. Cambiemos la agenda, hagamos un acto, salgamos rápido de la derrota. Esto es tan elemental. Claro. Los cientistas políticos en Argentina. Claro. Pero todo eso no te saca de los problemas de la Argentina. No, esto es otra cosa. Yo estoy diciendo cuáles son los elementos que el gobierno... No hay que subestimarlo, tampoco el gobierno, algunos piensan en el gobierno. Sí. Están tratando de construir 3 o 4 argumentos para correr el escenario de la derrota que fue contundente y demoledor. Para que se entienda, y está muy bien dicho por Pichetto, la derrota es contundente y demoledora. Lo que ocurre es que te extrapolan anécdotas todo el tiempo y te acorralan, te corren en un lugar que es patético. La verdad que nosotros acá hemos buscado varias veces poder entrevistar a Germán Fermo. Debe ser un tema de horarios, creo que es de los que terminan muy tarde y empiezan el día muy tarde. Porque tipo al que Rossi define como economista muy macrista. La verdad que no hay una economía macrista, hay una economía capitalista o una economía socialista. Lo que ocurre es que estos tipos te dicen que hacen una economía socialista y hacen negocios capitalistas que en Estados Unidos, por las leyes que vienen no de la caída de Wall Street en la década del 30 o de la caída de Lehman Brothers en inicios de este siglo. No. Vienen del siglo XIX con la presidencia de Theodore Roosevelt, que se enfrentó a los monopolios en Estados Unidos, se enfrentó a JP Morgan, que construyó la base del criterio de la equidad en la oportunidad de negocios, impidiendo precisamente los grandes monopolios que en ese momento los grandes varones que construyeron Estados Unidos habían logrado en ese país. Es decir, el tema de una sociedad abierta, una sociedad competitiva, no es un tema de izquierdas, es un tema bien del capitalismo, que por supuesto tendrá, como toda acción humana, acechanzas, necesidad de recurrencia de controles, etc. El gobierno persiste en su criterio, un criterio de absorción fiscal de las actividades de la sociedad, y ahora pone en correlación con el distorsionador impuesto al cheque, un impuesto a las criptomonedas. La verdad que es todo un interrogante para mí, cómo van a hacer para cobrarlo y cómo van a hacer para ubicarlo. Supongo que van a tener que armar toda una estructura. La única forma de detectar una granja de criptomonedas me parece que es por el lado de la búsqueda de los consumos de energía. Es todo un interrogante, pero bueno, vamos a tratar, no sé si hoy, pero en el decurso de los próximos días de encontrar respuestas. Una gran cantidad de lecturas, no demasiado importantes diría, pero de lecturas en definitiva, de lo que ha pasado aquí en Mar del Plata, con el triunfo, por supuesto, de la lista del oficialismo, que está en cabeza política del intendente Montenegro, que va a llevar 2 senadores a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, uno de ellos, el actual coordinador de gabinete, con una impronta muy particular, lo ha dicho en todos lados. Él quiere ser una voz que discuta fuerte los recursos para Mar del Plata en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con una crítica a la cantidad de cargos políticos que ya es parte de un debate que sale del núcleo de los que siguen la política. Pero en estos 4 minutos quiero abordar un tema porque en las últimas horas vi muchos artículos referidos a esto. Se habla de la baja participación electoral de los argentinos. En realidad podríamos decir, según los datos que se manejan, que de cada 10, 4 o de cada 10, 3, porque varía, han decidido no concurrir a votar. Concretamente no han votado. Ignoramos por qué. Algunos de los que no han votado seguramente es porque se fueron a vivir al exterior en este año, que ha sido una sangría enorme de compatriotas yéndose a otros lugares, y todavía no han tenido tiempo de inscribirse en los consulados y estar registrados para poder votar. No es tan sencillo como
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy argentino, llegué y quiero votar. Tenés que registrarte, hay todo un tema. Quizás hacia adelante hay que mirar no solo la posibilidad de que los que están puedan votar como se había habilitado en el pasado gobierno, por correo, sino que la cuestión de estar habilitado para votar viviendo en el extranjero sea más sencilla de resolver. No es tan simple. Me pregunto, ¿cuántos de esos argentinos se han ido? Seguramente en su mayoría no han hecho cambio de domicilio todavía, se fueron con su último documento, figuran en el padrón. No sé cuál es el número. Después hay un sector que vive ajeno a todo, vive muy ajeno a su suerte presente, a su suerte futura, vive muy ajeno. Pero la verdadera cuestión, la verdadera matriz, ¿saben cuál es? Que el marco legal al respecto de no cumplir con la obligación de votar es baladí en la Argentina. En verdad, en la Argentina, la punición por no votar. El otro día escuché gente que decía que sería genial que en la Argentina no hubiera obligación de votar. Uno sostenía que si no hubiera obligación de votar, el peronismo ganaría todas las elecciones, y otro decía que si no hubiera obligación de votar, el peronismo no ganaría nunca más una elección. En el medio de esas dos posturas radicalizadas que son imposibles de comprobar, la Argentina tiene un marco legal que se ha vuelto un chiste. ¿Por qué? Y porque la pena máxima son 50 pesos por no ir a votar. No tiene 50, 500, no sé. No tiene sentido. Y además porque no pasa nada. Digamos, si no fuiste a votar y querés hacer el pasaporte, no pasa nada. Si querés, si no fuiste a votar y querés sacar un crédito, no pasa nada, no se tiene en cuenta. Es decir, una obligación que después no tiene consecuencias si no la cumplís. Es probablemente un gran tema para revisar. Ayer, en una noticia que habrá aliviado mucho al gobierno chileno, el Senado de Chile, lo traigo a cuento esto, determinó que no corresponde seguir con el impeachment contra el presidente Piñera. El presidente Piñera había aparecido en este tema de los Panama Papers, lo involucraron en un tema de propiedades y participaciones en negocios mineros, en un Chile que va a enfrentar una elección en condiciones muy complicadas y que tiene, por eso lo traje a colación, un muy bajo registro de participación en el voto por parte de sus ciudadanos. Hay elecciones en donde menos del 30% de los chilenos terminan decidiendo el destino de Chile. Es realmente un dato muy en contra en cualquier sociedad no concurrir a votar y volver discursivamente baladí el tema del voto. Decir, bueno, con el voto no cambio nada. Las sociedades se construyen en el tiempo, con conciencia y con esfuerzo. Ya continuamos.